Millonario humilla a anciana mal vestida, pero no sabía que era una persona muy importante. Nadie esperaba que esta anciana fuera una de las personas más importantes detrás de la riqueza de este millonario. Ricardo, el carismático y exitoso dueño de una cadena de refugios de animales de lujo, caminaba por los pasillos de uno de sus centros más prestigiosos, observando con satisfacción cómo todo parecía estar en orden. Era un hombre acostumbrado a ver el mundo a través del lente del éxito, creyendo que todo lo que había logrado era producto exclusivo de su ambición y trabajo duro. Los empleados lo saludaban con una mezcla de respeto y admiración, conscientes de que su reputación impecable dependía de su habilidad para mantenerse en la cima. Sin embargo, aquel día algo inusual rompió la rutina de su visita. A lo lejos, en la entrada del refugio, una figura encorvada llamaba la atención de varios empleados. Era una anciana. Su apariencia descuidada y su ropa vieja parecían fuera de lugar en aquel entorno pulcro. A medida que se acercaba, Ricardo frunció el ceño. El mal olor que emanaba de la mujer invadía el aire a su alrededor, creando una atmósfera incómoda. «¿Qué está haciendo esta mujer aquí?», preguntó en voz alta, con una mezcla de desprecio y molestia. Uno de los empleados, nervioso, intentó explicarse. «Señor Ricardo, ella solo quería ver a los animales. Dice que solía venir aquí». «¿Cómo es posible que hayan permitido que entre alguien en estas condiciones?», interrumpió Ricardo, su tono firme y autoritario. Miró a la anciana con desdén. «Señora, este no es un lugar para usted. Aquí no acogemos personas, solo animales. Le sugiero que se retire inmediatamente». La mujer, con su cabello despeinado y sus manos temblorosas, levantó la vista, pero no dijo nada. Solo lo observó con una mirada serena, casi como si no le importara la humillación que estaba recibiendo. Pero su silencio solo irritó más a Ricardo. «¿Es que no me escuchó?», insistió él. «Fuera de aquí». Los empleados observaban la escena en silencio, incómodos por la situación, pero nadie se atrevía a intervenir. Finalmente, la anciana dio media vuelta y, sin decir una palabra, comenzó a caminar lentamente hacia la salida. Ricardo soltó un suspiro exasperado y se dio la vuelta, murmurando para sí mismo sobre cómo la gente parecía no tener respeto por los espacios que él había construido con tanto esfuerzo. Para él, la presencia de la mujer no era más que una molestia, algo que debía ser eliminado para que su refugio siguiera siendo el símbolo de perfección que él había creado. Mientras se alejaba de la escena, uno de los empleados más antiguos, un hombre llamado Felipe, lo observaba con una expresión preocupada. Sabía que Ricardo no tenía idea de quién era esa mujer y lo que había representado para el refugio en el pasado. Pero no era el momento de decirlo, no todavía. Al día siguiente, Ricardo seguía ocupado en su rutina habitual. A pesar del pequeño incidente con la anciana en el refugio, no le había dado más vueltas al asunto. Para él, ese episodio ya estaba olvidado. Sin embargo, algo en el ambiente del refugio parecía haber cambiado. Había una inquietud sutil en los empleados, como si todos estuvieran esperando que algo sucediera, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Felipe, el empleado más antiguo, fue quien decidió dar el primer paso. Sabía que lo que iba a decir podría incomodar a Ricardo, pero también era consciente de que había una verdad que el dueño del refugio desconocía. En un momento en que Ricardo revisaba algunos documentos en su oficina, Felipe entró con una expresión seria. «Señor Ricardo», comenzó, intentando sonar lo más calmado posible, «necesito hablar con usted sobre la anciana de ayer». Ricardo, sin levantar la vista de los papeles, resopló con impaciencia. «¿Todavía con eso, Felipe?», dijo, agitando una mano en señal de desinterés. «Fue solo una mujer indigente. No vale la pena perder tiempo hablando de eso», pero Felipe no se movió. De hecho, su postura firme hizo que Ricardo finalmente levantara la vista. «No es una mujer cualquiera, señor», dijo Felipe, con un tono que contenía más peso de lo que Ricardo esperaba. «Su nombre es Lucía, y es la fundadora del primer refugio de animales de esta ciudad». Por un momento,
El tiempo pareció detenerse en la oficina. Las palabras de Felipe resonaron en la mente de Ricardo, pero él no podía procesarlas de inmediato. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, frunciendo el ceño, casi incrédulo. «Esa mujer no puede ser quien tú dices. Mira cómo estaba. No tiene sentido». Felipe, sin embargo, continuó. «Es difícil de creer, lo sé», asintió. «Pero Lucía fue quien fundó el primer refugio hace más de 40 años, el lugar donde todo comenzó. Ella dedicó su vida a rescatar animales en un tiempo en el que nadie prestaba atención a su sufrimiento. Mi madre trabajaba con ella, así que sé bien quién es. Este refugio que usted dirige, y todos los que siguieron, fueron en parte inspirados por el trabajo de Lucía». Ricardo parpadeó, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies parecía tambalearse por primera vez en mucho tiempo. Su mente intentaba encontrar una forma de rechazar aquella información, de negarla, pero la determinación en el rostro de Felipe lo mantenía atrapado en esa incómoda verdad. Esto no puede ser verdad», balbuceó finalmente Ricardo, su arrogancia tambaleante. «Si ella fue tan importante, ¿por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué está en ese estado tan miserable?» Felipe suspiró, sabiendo que esas eran preguntas complejas. «Las cosas cambian con el tiempo, señor Ricardo. Lucía ya no tiene los recursos ni la salud para mantener el refugio. Desde que lo dejó, el lugar ha caído en el olvido, pero eso no cambia lo que hizo. Si estamos aquí hoy, es por el trabajo que ella comenzó». Las palabras de Felipe penetraron lentamente en la coraza de Ricardo. Él se apoyó en el respaldo de su silla, intentando asimilar todo lo que acababa de escuchar. No podía evitar recordar el tono condescendiente que había usado el día anterior al hablar con aquella anciana. Ahora, esa imagen lo perseguía de una manera que no podía sacudirse. «Entonces», murmuró más para sí mismo, «esa mujer, Lucía, ella es la razón por la que este refugio existe». Felipe asintió en silencio. Ricardo permaneció en silencio durante unos instantes, mirando por la ventana de su oficina, como si el mundo exterior pudiera ofrecerle alguna respuesta. Pero nada llegó. Solo quedaba un sentimiento creciente de incomodidad, una duda que comenzaba a arraigar en su mente. «Déjame solo por un momento, Felipe», dijo finalmente Ricardo, en un tono más bajo y pensativo. Felipe hizo una leve inclinación de cabeza antes de salir de la oficina. Ricardo, solo, se quedó sentado en su silla, inmóvil, con la mente girando en torno a lo que acababa de descubrir. Algo en su interior le decía que había cometido un error, uno que no podía ser ignorado tan fácilmente. A medida que pasaban los días, la inquietud dentro de Ricardo no desaparecía. El rostro de la anciana, su mirada tranquila pese a la humillación, lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. No podía entender cómo alguien que había sido fundamental para el nacimiento de un movimiento tan importante para la ciudad, e incluso para su propia carrera, había terminado en esa condición. El orgullo de Ricardo lo mantenía en una lucha interna, pero la semilla de la duda había sido plantada, y cada vez le resultaba más difícil ignorarla. Una tarde, incapaz de continuar con su trabajo, decidió hacer algo que nunca habría imaginado hacer: investigar por su cuenta el pasado de Lucía. Comenzó con el archivo del refugio, una sección que rara vez había consultado, ya que siempre había delegado ese tipo de tareas a sus empleados. Sin embargo, ahora sentía que necesitaba respuestas directas, sin intermediarios. Sentado en su oficina, Ricardo empezó a revisar los antiguos documentos del refugio. Al principio, todo le parecía irrelevante: viejos registros de animales adoptados, donaciones de hace décadas, informes financieros que ya no tenían ningún valor. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más empezaba a ver un patrón. Había cartas y menciones de agradecimiento dirigidas a una mujer llamada Lucía, personas que la elogiaban por su dedicación y su incansable lucha por los derechos de los animales. Ricardo comenzó a darse cuenta de que Lucía no solo había sido una figura clave, sino que, en muchos sentidos, había sido el alma del refugio en sus primeros años.
Lo que más le impactó fue encontrar una carta dirigida a su madre. Era una carta personal, escrita con un tono íntimo y lleno de gratitud. Lucía agradecía a la madre de Ricardo por haber apoyado su labor en momentos en que casi nadie más lo hacía. Mencionaba cómo, juntas, habían logrado abrir el primer refugio en un pequeño edificio abandonado a las afueras de la ciudad. La carta lo golpeó como una bofetada. Ricardo siempre había visto a su madre como la visionaria detrás de todo, pero nunca había sabido que había sido inspirada y apoyada por Lucía desde el principio. La idea de que su propio éxito y la expansión de la cadena de refugios había nacido de la colaboración entre esas dos mujeres lo dejó aturdido. Sentado en su silla, Ricardo sintió una ola de emociones contradictorias. Parte de él estaba molesto por no haber sabido esto antes. Otra parte, sin embargo, sentía una punzada de culpa que no podía ignorar. Había despreciado a la mujer que había sido instrumental en la construcción del legado que ahora él lideraba. Había usado palabras duras y la había menospreciado sin conocer su verdadera historia. Decidido a profundizar más, Ricardo dejó los documentos y decidió visitar el primer refugio que su madre y Lucía habían fundado. Era un lugar del que apenas tenía recuerdos, pues solo había estado allí cuando era niño, pero sabía que seguía en funcionamiento, aunque en un estado de deterioro. Conducir hasta allí le tomó cerca de 1 hora. Al llegar, se encontró con un edificio pequeño y envejecido, muy diferente de los modernos refugios que él había construido. La pintura estaba descascarada y las ventanas parecían desgastadas por el paso del tiempo. Al entrar, fue recibido por un ambiente que contrastaba drásticamente con los refugios de lujo a los que estaba acostumbrado. Había un olor a humedad. Los animales se encontraban en jaulas modestas, y solo unos pocos voluntarios, todos mayores, atendían las necesidades del lugar. Ricardo paseó por el refugio en silencio, observando cómo las condiciones no eran las mejores, pero, sin embargo, los animales parecían bien cuidados. Todo parecía hecho con el máximo esfuerzo posible, pese a las limitaciones. Una anciana voluntaria, que parecía llevar años trabajando allí, se acercó a Ricardo. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó ella, con una voz cálida. Ricardo, todavía impactado por lo que veía, solo pudo murmurar: «Estoy buscando información sobre Lucía, la fundadora de este lugar. Me han dicho que ella empezó todo esto». La anciana sonrió con tristeza. Lucía fue una gran mujer. Este refugio existe gracias a ella. Dedicó su vida a salvar a los animales cuando nadie más lo hacía. Cuando dejó de venir, todos sentimos su ausencia, pero su legado sigue aquí. Si buscas saber más de ella, lo mejor sería hablar directamente con ella. Ella vive en una pequeña casa no muy lejos de aquí. No le queda mucho, pero sigue siendo la misma Lucía que todos recordamos. Ricardo asintió en silencio, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No esperaba tener que enfrentarse a Lucía nuevamente, y mucho menos en esas circunstancias. Sin embargo, ahora entendía que era necesario. No podía seguir ignorando la verdad sobre la mujer a quien había humillado tan fríamente. Al salir del refugio, Ricardo miró una última vez el edificio envejecido. Aunque el lugar no era lujoso ni moderno, había algo en él que le recordaba a lo que su madre siempre le había dicho, que el verdadero valor de un refugio no estaba en sus instalaciones, sino en las personas que lo hacían posible. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, Ricardo empezaba a entender lo que eso significaba. De vuelta en su oficina, Ricardo no podía quitarse de la cabeza lo que había visto en el antiguo refugio y lo que había descubierto sobre Lucía. Durante días, trató de seguir con su rutina habitual, pero cada vez que intentaba concentrarse en sus negocios, el recuerdo de la anciana y la historia que la conectaba con su madre lo atormentaba. Una mezcla de culpa y vergüenza crecía en su interior, empujándolo a confrontar algo que nunca había enfrentado antes: la posibilidad de que su éxito no fuera solo suyo. Sus empleados notaban que algo había cambiado. Ricardo, siempre tan decidido y seguro de sí mismo,
Parecía estar distraído, más irritable de lo normal. Incluso durante las reuniones, su mente vagaba, ausente de los temas que antes dominaba con firmeza. Todo indicaba que la arrogancia que solía caracterizarlo estaba dando paso a un conflicto interno que no podía resolver tan fácilmente. Felipe, el único que sabía sobre la investigación que Ricardo había iniciado, observaba con cautela desde la distancia. Sabía que, tarde o temprano, su jefe tendría que hacer algo al respecto. La verdad que había descubierto sobre Lucía no era algo que pudiera simplemente ignorar, y, aunque Felipe no había dicho nada más, confiaba en que Ricardo no tardaría en actuar. Un día, mientras estaba sentado frente a su escritorio, Ricardo decidió que ya no podía seguir postergando lo inevitable. El peso de la culpa era demasiado grande como para seguir evitando el problema. Sabía que de una forma u otra tendría que hacer las paces con Lucía, pero no era tan sencillo. ¿Cómo podía disculparse con alguien a quien había despreciado tan profundamente? ¿Qué palabras serían suficientes para borrar lo que había hecho? Esa misma tarde, sin avisar a nadie, decidió ir a la pequeña casa donde, según la voluntaria del refugio, vivía Lucía. El trayecto fue corto, pero cada minuto en el coche parecía estirarse eternamente. A medida que se acercaba al lugar, la sensación de incomodidad crecía. Era la primera vez que Ricardo, tan acostumbrado a tener el control en todas las situaciones, se sentía vulnerable. La casa de Lucía era modesta, situada en una zona humilde de la ciudad. Al estacionar frente a la vivienda, Ricardo notó que el jardín estaba descuidado, con hierbas altas y algunas flores marchitas. Respiró hondo, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho, y se dirigió a la puerta. No estaba acostumbrado a sentirse así. Tocó suavemente, esperando a que alguien le abriera. Después de unos segundos, la puerta se entreabrió y allí estaba ella, Lucía, la misma anciana que había humillado en su refugio. Lo miraba ahora con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Señor Ricardo?», preguntó, como si no pudiera creer que él estuviera en su puerta. Ricardo tragó saliva, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, él rompió el silencio. «Lucía», empezó con la voz más baja de lo habitual. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero vengo aquí para disculparme». Lucía lo observó con atención, sin moverse. Su expresión no mostraba ni enojo ni rencor, solo una calma extraña que lo hacía sentir aún más incómodo. «Yo no sabía quién eras», continuó Ricardo, intentando que sus palabras sonaran sinceras. «Cuando te vi en el refugio, solo pensé en lo que parecía. Pero después descubrí todo lo que hiciste, cómo empezaste todo esto, y me di cuenta de que estaba completamente equivocado». Lucía lo escuchaba en silencio, sin interrumpir. Ricardo sentía la necesidad de seguir hablando, como si estuviera en una confesión de la que no podía escapar. «El refugio, mi madre, todo lo que hemos construido, no habría sido posible sin ti, y yo te traté de una manera que no merecías». Hizo una pausa. Sus ojos bajaron al suelo. «No hay excusas para lo que hice». Durante un largo momento, Lucía no dijo nada. Ricardo, acostumbrado a que las personas respondieran rápidamente a sus palabras, se sintió cada vez más inseguro. Pero entonces, finalmente, ella habló. «No necesito tus disculpas, Ricardo», dijo, con una voz suave pero firme. «He pasado muchos años haciendo lo que hago por los animales, no por el reconocimiento ni por el agradecimiento de nadie. No me duele lo que me dijiste. Lo que me duele es que alguien que ha logrado tanto en la vida no sea capaz de ver el valor de las pequeñas cosas. La arrogancia ciega a las personas, y tú no eres diferente». Las palabras de Lucía fueron como un balde de agua fría para Ricardo. Esperaba una respuesta diferente, tal vez más indulgente o comprensiva, pero lo que ella dijo lo dejó sin aliento. «Me iré ahora», dijo Ricardo, sintiendo el peso de su fracaso. «No quería incomodarte. Solo quería que supieras lo que descubrí».
Lucía lo miró por última vez, y antes de que él pudiera irse, respondió: «Tienes mucho que aprender, Ricardo. El éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que haces con ello. Cuando estés listo para entender eso, volveremos a hablar». Con esas palabras, Lucía cerró la puerta, dejando a Ricardo solo en la entrada de su casa. El hombre que siempre había sido el centro de atención, ahora se sentía pequeño, casi invisible. Ricardo pasó los días siguientes inmerso en un torbellino de pensamientos. Las palabras de Lucía resonaban en su mente una y otra vez. El éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que haces con ello. Había pasado toda su vida creyendo que su éxito se debía a su esfuerzo, a su capacidad de dominar el mercado de refugios de lujo, pero ahora esa certeza se tambaleaba. Por primera vez, comenzaba a preguntarse si todo lo que había construido realmente tenía el valor que siempre había pensado. Mientras tanto, la noticia del incidente con Lucía comenzó a filtrarse entre los empleados, y las redes sociales no tardaron en enterarse. Algunos de los trabajadores que habían presenciado la escena lo comentaron con conocidos, y pronto, pequeños rumores sobre la humillación de la anciana fundadora del refugio empezaron a circular. Aunque no había alcanzado una gran atención mediática, Ricardo sentía que estaba perdiendo el control de su reputación, algo que siempre había cuidado celosamente. Las redes sociales no fueron indulgentes. Comentarios sobre la arrogancia de los empresarios comenzaron a aparecer en páginas y foros dedicados a la protección animal. Algunos criticaban el trato que Ricardo había dado a Lucía, mientras otros señalaban que su cadena de refugios, por muy lujosa que fuera, había perdido de vista los valores originales de rescatar y proteger a los animales, valores que Lucía había encarnado. La presión se hacía cada vez más grande, y los empleados comenzaban a mirarlo de forma diferente. Lo que antes había sido admiración y respeto, ahora era una mezcla de duda e incomodidad. Felipe, que había sido testigo de todo, observaba en silencio, sabiendo que Ricardo tendría que tomar una decisión. Una mañana, mientras Ricardo revisaba informes en su oficina, se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. La situación se le estaba escapando de las manos, y por más que intentara aferrarse a su orgullo, sabía que algo tenía que cambiar. La idea de disculparse públicamente con Lucía lo llenaba de temor, pero también entendía que era la única forma de reparar el daño. Se levantó de su escritorio de forma repentina, con una resolución que no había sentido en días. Miró su reflejo en el espejo de la oficina, y por primera vez en mucho tiempo, no se vio a sí mismo como el hombre exitoso y carismático que solía ser. En su lugar, veía a alguien atrapado por su propio ego. Esa misma tarde, sin avisar a su equipo, Ricardo hizo una llamada a los medios locales. Organizó un pequeño evento en el refugio donde todo había comenzado, el antiguo refugio de Lucía, y envió invitaciones a empleados, voluntarios y a la propia Lucía. Sabía que no sería fácil enfrentarse a todos, y mucho menos a ella, pero era un paso que debía dar. Mientras las horas pasaban, la tensión en Ricardo crecía. Se preguntaba cómo reaccionaría Lucía, si aceptaría su invitación o si lo rechazaría por completo. También temía lo que dirían los empleados, y si su disculpa sería vista como un acto genuino o como un intento desesperado por salvar su imagen. Pero ya no había vuelta atrás. Cuando llegó al refugio, el ambiente era completamente diferente al de sus eventos habituales. No había lujos ni cámaras por todas partes, solo un grupo de personas, entre ellos algunos voluntarios, empleados y la prensa local. El refugio, con sus paredes desgastadas y su aspecto humilde, le recordaba que la verdadera esencia de su negocio no estaba en la apariencia, sino en el propósito original que Lucía había comenzado. Finalmente, Lucía apareció, caminando con paso lento pero firme. La anciana no mostró ninguna emoción particular al verlo. Simplemente se sentó entre los demás asistentes, dispuesta a escuchar lo que él tenía que decir. Ricardo tragó saliva, y por primera vez en mucho tiempo sintió el miedo de fallar, no en un negocio, sino en algo mucho más personal.
Se puso frente a todos, respiró hondo y comenzó. «He cometido un error», dijo, con la voz clara pero llena de tensión. «Un error que me ha costado mucho darme cuenta y que tal vez sea tarde para enmendar. Hace unos días traté a una persona que merece todo mi respeto de la peor manera posible, y estoy aquí para reconocerlo públicamente». Ricardo sintió que todos lo miraban fijamente, pero fue la mirada tranquila de Lucía la que más lo afectó. Sabía que el verdadero perdón no vendría de las palabras que pronunciara hoy, sino de las acciones que seguirían. Ricardo, frente al pequeño grupo reunido en el refugio, se sentía más vulnerable que nunca. Había pasado su vida construyendo una imagen de éxito y poder, pero en ese momento no había nada de eso en su rostro. Solo quedaba un hombre enfrentando sus propios errores. «Durante muchos años», continuó, «he creído que mi éxito se debía solo a mi esfuerzo, a mis decisiones, pero he aprendido, de la manera más difícil, que a veces construimos nuestras vidas sobre los cimientos que otros han puesto antes de nosotros, y es precisamente esa persona a la que más he fallado». Hizo una pausa mirando a Lucía, quien lo observaba con una calma que no lograba descifrar. Los demás asistentes también esperaban, silenciosos, expectantes. «Lucía», dijo, dirigiéndose directamente a ella, «tú fuiste la pionera. Iniciaste todo esto cuando nadie más lo hacía, cuando ni siquiera existía conciencia sobre la necesidad de ayudar a los animales en esta ciudad, y lo hiciste sin esperar nada a cambio, solo porque era lo correcto. Pero yo te humillé, te traté sin respeto, sin reconocer quién eras ni lo que habías hecho. No hay excusas para eso». Los murmullos entre los empleados y voluntarios se incrementaron. Era evidente que muchos de ellos no esperaban escuchar una disculpa tan abierta de parte de Ricardo, el hombre que siempre había mantenido una imagen intachable. «Estoy aquí», prosiguió Ricardo, «para decirte que lo siento. Lo siento de verdad. No solo por lo que dije ese día, sino por no haber reconocido tu labor antes. Todo lo que he construido, todo lo que he logrado, no existiría si no fuera por ti. Tú me inspiraste, aunque nunca lo supe hasta ahora». La voz de Ricardo tembló ligeramente al final de su declaración. Había sido honesto, y eso era todo lo que podía hacer. No había forma de saber si Lucía aceptaría su disculpa, pero sabía que necesitaba hacerlo, no solo por ella, sino por él mismo. Lucía lo observó por unos momentos en silencio, evaluándolo, como si estuviera midiendo la sinceridad detrás de sus palabras. Ricardo sintió el peso de ese silencio. Cada segundo se alargaba y por un momento pensó que ella lo rechazaría. Pero finalmente Lucía habló. «He vivido mucho tiempo, Ricardo», dijo ella, con su voz tranquila pero firme. «He visto a muchas personas pasar por este refugio, algunas con buenas intenciones, otras no tanto. Tú has logrado cosas grandes, pero también has olvidado lo más importante, el valor de la humildad». Hizo una pausa, mirando a los presentes. «No quiero tus disculpas porque me debas algo. No necesito reconocimiento. Pero si realmente quieres hacer las paces, tendrás que demostrarlo con acciones, no con palabras». Las palabras de Lucía fueron recibidas con asentimientos entre los asistentes. Ricardo entendió que no sería suficiente disculparse. Tendría que cambiar. Tendría que demostrar que era capaz de aprender de sus errores. «Lo haré», respondió Ricardo con seriedad. «No quiero que esto se quede solo en palabras. Quiero empezar de nuevo. Quiero ayudarte a mejorar el refugio que iniciaste. Usaré todos los recursos que tengo para asegurarme de que tu legado siga vivo y que estos refugios sigan ayudando a los animales, como tú siempre has querido». Lucía asintió lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. Finalmente, esbozó una leve sonrisa, algo que Ricardo no esperaba, pero que le dio un pequeño destello de esperanza. «Veremos qué haces», dijo ella. «Las palabras son fáciles, Ricardo. El verdadero cambio toma tiempo». Con esas últimas palabras, Lucía se levantó de su asiento y caminó hacia la salida, su paso lento pero firme. Los demás asistentes la observaron irse,
mientras Ricardo se quedaba de pie, asimilando todo lo que había ocurrido. Cuando Lucía desapareció de su vista, sintió una extraña mezcla de alivio y responsabilidad. Había dado el primer paso, pero sabía que lo que venía después sería aún más difícil: demostrarle a Lucía y a sí mismo que era capaz de cambiar. El silencio que quedó en el refugio lo envolvió y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir la vulnerabilidad de no ser el hombre perfecto que siempre había pretendido ser. Los empleados comenzaron a dispersarse, algunos intercambiando palabras sobre lo ocurrido. Felipe, quien había observado todo desde el fondo, se acercó a Ricardo. «Señor Ricardo, creo que ha hecho lo correcto», dijo, con una leve sonrisa. «Pero también creo que Lucía tiene razón. Esto solo es el comienzo». Ricardo asintió, agradecido por las palabras de Felipe. Sabía que el camino hacia la redención sería largo, pero estaba decidido a recorrerlo. Tenía que hacerlo, no solo por Lucía, sino por él mismo, y por todo lo que esos refugios representaban. Con una última mirada al viejo refugio, Ricardo se marchó, sabiendo que su vida y la forma en que dirigía sus negocios cambiarían para siempre. Las semanas siguientes al evento en el refugio fueron un periodo de transformación para Ricardo. Lo que había comenzado como un acto de disculpa, pronto se convirtió en una misión personal. Se dio cuenta de que, si bien sus refugios eran modernos y eficientes, carecían del espíritu de humildad y compasión que había caracterizado los primeros días del proyecto de Lucía. Ricardo comenzó a dedicar tiempo y recursos a revitalizar el antiguo refugio fundado por Lucía. Lo primero que hizo fue visitar el lugar con regularidad, algo que jamás había hecho antes en ninguno de sus otros refugios. Se reunió con los voluntarios y empleados, escuchando sus opiniones y preocupaciones. Ya no se trataba de imponer su visión, sino de entender cómo mejorar el legado que Lucía había comenzado. El viejo refugio, que había estado en decadencia durante años, empezó a renacer lentamente. Ricardo invirtió en reparaciones y mejoras, pero lo hizo de una manera diferente a la que solía manejar en sus otros negocios. En lugar de simplemente construir nuevas instalaciones lujosas, se aseguró de preservar el espíritu original del lugar. Quería que el refugio mantuviera su esencia, aquella que había inspirado a su madre y a tantos otros. Lucía, por su parte, observaba en silencio. Aunque ya no participaba activamente en el día a día del refugio, a menudo caminaba por el lugar, viendo cómo todo cobraba nueva vida. A veces, intercambiaba algunas palabras con Ricardo, pero nunca volvían a tocar el tema de la disculpa o de lo ocurrido. Sabía que el verdadero cambio estaba en las acciones que él tomaba, y hasta el momento, Ricardo estaba cumpliendo su promesa. Un día, mientras Ricardo supervisaba las últimas reparaciones en el refugio, Lucía se le acercó. A pesar de sus años, su mirada seguía siendo aguda, y Ricardo se dio cuenta de que siempre había tenido algo que aprender de ella. «El lugar está quedando bien», dijo Lucía, observando las nuevas jaulas y las áreas de cuidado para los animales. «Has hecho un buen trabajo». Ricardo, que seguía con una herramienta en la mano, sonrió con modestia. «He tratado de hacer lo correcto», respondió. «No solo por ti, sino por los animales y por lo que representa este lugar». Lucía lo miró, asintiendo lentamente. «Siempre supe que podías hacerlo, Ricardo», dijo. «No se trata solo de lo que construimos, sino de cómo lo hacemos. Ahora lo entiendes». Esas palabras, simples pero llenas de significado, confirmaron lo que Ricardo había estado buscando desde aquel fatídico día en que la humilló. El reconocimiento de Lucía, más allá de cualquier disculpa, era la prueba de que había aprendido una lección valiosa. Se dio cuenta de que su éxito nunca había dependido únicamente de su ambición o de sus habilidades empresariales, sino del trabajo y las contribuciones de muchos otros que, como Lucía, habían hecho posible su camino. Con el refugio finalmente restaurado, Ricardo decidió que no solo mejoraría este lugar, sino que replicaría el enfoque de Lucía en sus otros refugios. Se comprometió a trabajar más estrechamente con los voluntarios
y a centrar sus esfuerzos en los animales que más lo necesitaban, no solo en la imagen pública de sus negocios. Al final de aquel día, mientras el sol se ponía y el refugio comenzaba a quedar en silencio, Ricardo se detuvo en la entrada. Observó el edificio revitalizado y pensó en todo lo que había cambiado. Había comenzado este viaje como un hombre arrogante, creyendo que el éxito solo dependía de él. Pero ahora sabía que el verdadero valor de su trabajo no estaba en los edificios que había construido, sino en las vidas que había ayudado a mejorar. Lucía, que había sido la clave de esa transformación, se retiró silenciosamente. No necesitaba más palabras. Ambos sabían que, aunque el camino había sido largo y difícil, un nuevo comienzo se había forjado, no solo para el refugio, sino para Ricardo y su manera de ver el mundo. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete.